Buenos días, hoy es sábado 21 de febrero de 2026 y esta es la columna número 45 de La Sartén y por el Mango. Como ya saben, La Sartén y por el Mango se puede escuchar en Spotify, se puede ver y escuchar a través del canal de YouTube de Vía Socialista y se puede tener noticia de las novedades en torno a las columnas en mis páginas de Facebook, en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter, y también en las correspondientes a Vía Socialista. Por sobre todas las cosas les voy a pedir que se suscriban al canal de YouTube de Vía Socialista. Queremos construir un canal de YouTube masivo, llegar a los 100.000 suscriptores y estamos bastante lejos de eso. Así que, por favor, si les interesa todo esto, suscríbanse. Ahí van a encontrar no solamente mis columnas, sino la de mucha otra gente muy interesante sobre muchos temas que tienen que ver con la vida social argentina y mundial. Bien, dicho esto, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, como dijimos en la introducción, de la destrucción destructiva. FATE, Sturzenegger, Milei y la Argentina socialista. ¿Por qué queremos hablar de esto? Es obvio. Digamos, el cierre de una empresa como FATE ha puesto sobre la mesa un problema del que venimos hablando hace mucho tiempo. El cierre de FATE de alguna manera le ha puesto un nombre dramático a una situación que en realidad se arrastra desde el inicio del gobierno de Milei, pero que es un fenómeno recurrente a lo largo de los últimos 50 o 60 años de historia argentina. Vamos a tratar de explicar por qué el cierre de FATE es el síntoma de que la Argentina no solamente está en un proceso de decadencia agudo, sino que ni liberales ni peronistas son capaces de dar respuesta a esos problemas. Vamos a mostrar además que el presente gobierno vive en un mundo de fantasía, no se sabe si por dogmatismo, si por crueldad, por estupidez, por ignorancia o por intereses o por una mezcla de todas esas cosas. Y para cerrar vamos a mostrar qué haría el socialismo con el caso FATE, tanto en términos individuales como el caso FATE en términos más colectivos, como representante de una situación general de la industria argentina. Entonces, comencemos por la crítica del concepto con el cual el gobierno ha salido a defender y defiende recurrentemente estas situaciones. Es decir, cada vez que se enfrenta el gobierno con el carácter destructivo de su política, el gobierno, a partir de Milei y de Sturzenegger y otros personajes por el estilo, enarbola la consigna de la destrucción creativa. No hay forma, dice el gobierno, de construir sin destruir. De hecho, la sociedad capitalista se caracteriza por la destrucción creativa. Es decir, para poder crear una nueva realidad, mejor hay que destruir la vieja. ¿Y eso qué significa? Y lamentablemente, si queremos que la Argentina avance, va a haber que construir cosas nuevas y eso significa destruir cosas viejas. De esa manera se sacan de encima la acusación de que la política imperante destruye empresas, destruye ramas industriales, destruye actividades económicas y no parece dejar, digamos, ninguna consecuencia positiva a cambio. Tenemos un poco este concepto de destrucción creativa. Efectivamente, es casi un dogma, casi un leitmotiv recurrente y un consenso entre los economistas mainstream que el capitalismo se caracteriza por lo que Schumpeter llamó destrucción creativa. Es decir, hay que destruir para construir. El capitalismo tiene esa capacidad de estar todo el tiempo destruyendo para poder construir. Y por lo tanto esa destrucción no es algo malo, sino que es, si se quiere, el dolor de parto, si se quiere, la parte negativa necesaria para que la realidad avance. ¿Qué es este asunto de la destrucción creativa? Bueno, empecemos por Schumpeter, que es a quien se asocia este concepto. Si ustedes van a Wikipedia van a encontrar bajo el concepto de destrucción creativa una larga explicación, le van a explicar que el concepto ya está presente en Werner Sombart y que se populariza con un libro de Schumpeter que se llama Capitalismo, Democracia y Socialismo. Es decir, Schumpeter no lo inventa, en realidad lo populariza. Y a partir de ahí se ha transformado en un leitmotiv típico de la economía mainstream, la economía dominante. En realidad, Schumpeter
también lo van a encontrar en Wikipedia, seamos honestos. Schumpeter lo que hace es discutir con Marx. Y después de evaluar la obra de Marx y una serie de textos y conceptos, toma el concepto de destrucción creativa directamente de Marx. Es decir, paradójicamente, aunque Milley probablemente no lo sepa, Milley está hablando como un marxista, porque el concepto de destrucción creativa es de Marx, no en sentido estricto, es decir, esta expresión destrucción creativa, sino la forma de concebir al capitalismo como un proceso que tiene por encima de todas las cosas esta dinámica, la destrucción creativa. Si ustedes quieren comprobarlo, acá se los muestro, este párrafo que figura en el Manifiesto Comunista. Es decir, Milley está apelando para defender a su gobierno a un concepto del Manifiesto Comunista, o sea, directamente de Marx. ¿Qué dice ese párrafo? Acá lo tiene, yo se los leo. La burguesía no puede existir, dice Marx, en las primeras páginas del Manifiesto Comunista, que si lo leen van a ver que es un enorme elogio del capital y a la burguesía. La burguesía no puede existir sin constantemente revolucionar los instrumentos de producción y por lo tanto las relaciones con la producción. Y con esto todas las relaciones de la sociedad. O sea, el capitalismo y la burguesía no pueden vivir si no es que viven cambiando todo. O sea, si no cambian todo el tiempo, no pueden sobrevivir. Es su naturaleza, por decirlo así. La conservación de los viejos modelos de producción de manera inalterada era, por el contrario, la primera condición de existencia para todas las clases industriales previas. O sea, todos los productores anteriores conservaban los métodos de producción. La constante revolución de la producción, la ininterrumpida perturbación de las condiciones sociales y una perpetua incertidumbre y agitación distingue a la burguesía de todas las épocas anteriores. Es decir, al contrario del carácter conservador de los viejos modos de producción, feudal, esclavista, etcétera, etcétera, la burguesía revoluciona permanentemente la producción. Todas las relaciones fijas, y este es un párrafo muy famoso, todas las relaciones fijas, congeladas con su antiguo tren de opiniones y prejuicios, se ven esfumadas y todas las nuevas que se forman se vuelven anticuadas antes de que se puedan osificar. Disculpen la traducción, me dio pereza, por no usar la expresión que usan los jóvenes últimamente, me dio pereza buscar en el manifiesto la frase mejor traducida que la que encontré aquí en internet, entre otras cosas porque saben que mi biblioteca está muy desordenada y me cuesta encontrar los libros hasta que no los ordene. Como ya saben, vamos a ir haciendo videos mostrando ese ordenamiento y hablando de libros. Así que me dio fui acá a buscar el manifiesto comunista, que no sé dónde caramba estará, y entonces tuve que apelar a una traducción que es mala, digamos, las traducciones del manifiesto que suelen andar por allí, y las que tengo yo son mejores que estas. Pero lo que dice básicamente esta oración extraña, todas las relaciones fijas congeladas con su antiguo tren de opiniones, que acaba de decir un tren de opiniones y prejuicios, se ven esfumadas. O sea, la burguesía cambia las ideas, cambia todo, y todas las nuevas formas, las nuevas que se forman, se vuelven anticuadas. O sea, digamos, no alcanza a imponerse una realidad que ya está anticuada y ya hay que tirarla abajo, ya hay que cambiarla. Y acá viene una oración que ha hecho historia y que revela no solamente que Marx escribía muy bien, sino su capacidad para sintetizar un problema. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Esta expresión ha hecho historia, digamos, es una expresión muy famosa. Acá tiene un libro que se llama específicamente así, Todo lo sólido se desvanece en el aire. Es de un marxista norteamericano ya fallecido hace tiempo, que era crítico literario y crítico cultural, que escribió este hermosísimo libro, que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, y examina las características de la modernidad. ¿Y qué dice Marx? Bueno, todo lo sólido se desvanece en el aire, no se alcanza a construir, que ya se desarma. Todo lo sagrado se profana, o sea, todo lo que se parecía que no se podía tocar, se toca. Y finalmente, el hombre se ve obligado a enfrentar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Es decir,
el capitalismo, hasta cierto punto, y esto es discutible, ¿no? Pero es interesante, pero discutible, es una sociedad relativamente prístina. Es decir, el hombre se ve obligado a enfrentar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. No hay ninguna ideología que se interponga en sus relaciones recíprocas. Esto es discutible. Pero lo que es interesante es esto. La burguesía y el capitalismo destruyen los modos de producción anteriores y construyen una realidad que cambia todo el tiempo. La necesidad de un mercado que constantemente se esté expandiendo para sus productos lleva a la burguesía a extenderse por toda la superficie del planeta. O sea, en 1848 Marx ya está haciendo visible la globalización, la mundialización, etcétera, etcétera. Debe anidar en todas partes, establecerse en todas partes, hacer conexiones en todas partes. A esto, este concepto de todos los sólidos se desvanecen en el aire, pero no como simple destrucción, sino como proceso constructivo, es lo que después Sombart y Schumpeter van a llamar destrucción creativa. Es la forma en la que Marx concibe el capital. Y Schumpeter la toma directamente de Marx, conceptualmente, le pone un nombre de fantasía y hace que Milley hable marxismo sin saberlo. Obviamente, Marx dice efectivamente el capital se caracteriza por esto. Eso no quiere decir que esté bien, sea bueno o sea malo. Para Marx era bueno en una medida. ¿En qué sentido? En que el capitalismo venía a destruir un mundo estancado y a construir un mundo muy dinámico. Para Marx el capitalismo es una fase progresiva de la historia de la humanidad. Es una frase muy positiva de la historia de la humanidad, solo que una vez logrado su desarrollo, queda obsoleto y debe dar paso a otro tipo de sociedad. O sea, el mismo capital tiene que ser destruido para construir otra cosa mejor. De ahí que Marx no concibe al socialismo como la simple destrucción del capital, sino como la herencia de un resultado histórico, de un proceso de producción de riqueza, de fuerzas productivas, que va a ser potenciado por una sociedad que va a ser mejor que la anterior porque no va a tener sus contradicciones. Y una de las contradicciones más serias que Marx señala en el capitalismo es este proceso de destrucción creativa. No porque el proceso no sea necesario, sino por la forma en que se lleva adelante. O sea, Marx está a favor del progreso, pero no del progreso capitalista, que es otra cosa. Marx enfatiza el elemento destructivo y sobre todo autodestructivo del capital. Es decir, para poder avanzar, para poder progresar, el capitalismo tiene que destruir demasiado, tiene que destruir cosas que no era necesario destruir y tiene que destruirlas en función de un criterio muy específico, la ganancia capitalista. Y ese proceso destructivo puede llegar a ser terrible, gigantesco, provocar incluso un retroceso histórico en las fuerzas productivas. El ejemplo más claro que uno pueda dar son las dos guerras mundiales que se vivieron en el siglo XX. Para restaurar la tasa de ganancia, para hacer que el capital vuelva a ser productivo, para hacer que la tasa de ganancia permita una nueva expansión del capital, el capitalismo necesitó destruir buena parte de las fuerzas productivas. Es decir, este proceso de destrucción creativa señalaba que algunos capitales tenían que ser destruidos. Como esos capitales se negaban a ser destruidos, el resultado es que no fueron destruidos económicamente, directamente fueron destruidos físicamente. Y entonces, la enorme cantidad de fuerzas productivas acumuladas por la humanidad en los primeros 100 años de desarrollo capitalista van a enfrentarse a partir de 1920-1930 con un proceso de destrucción absolutamente desproporcionado, gigantesco, cruel, innecesario. Piensen que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial murieron unas 100 millones de personas, y todo eso debido a la crisis intercapitalista. Alguien podrá señalar, después de la Segunda Guerra Mundial surgió una sociedad más dinámica todavía, con más capacidad tecnológica, con más capacidad de desarrollo, etc. Sí, claro, hubo una destrucción creativa, pero tamaña destrucción. La hipótesis de Marx es que la sociedad socialista puede tener un proceso de destrucción creativa mucho más racional y no atado a la irracionalidad de la ganancia capitalista. La destrucción creativa en el capitalismo, diría Marx, es parte de la propia acumulación de capital y por lo tanto es el resultado de un proceso anárquico.
O sea, habría muchas cosas que no serían necesario destruir o que se podrían destruir de una manera diferente si la producción se organizara de otra manera. Como la producción se organiza en forma anárquica, solamente el mercado, digamos, determina quién gana y quién pierde, y no hay posibilidad de acuerdos de ningún tipo, ni de evitar la competencia, ni nada que se le parezca, el resultado es que vamos camino a una masacre de tiempo en tiempo. Eso es lo que suele llamarse, por lo menos desde la perspectiva mandeliana, por Ernest Mandel, pues suele llamarse las ondas largas del desarrollo capitalista. El capitalismo crece mucho durante una serie de años para entrar en una crisis general que provoca una destrucción generalizada que lo lleva a otro nivel. Es decir, efectivamente hay una construcción creativa, pero a costa de una destrucción fastuosa, una destrucción delirante, una destrucción absolutamente innecesaria en otro tipo de relaciones sociales. En la sociedad capitalista es así y así funciona. En una sociedad socialista la regulación sería distinta. En la sociedad capitalista siempre la regulación es ex post. El que quedó vivo es el que ordena la nueva sociedad. Ex ante, todo el mundo va al mercado y trata de ganar. Y si no puede ganar en el mercado, ganará por otra vía. La guerra comercial, la guerra militar, etcétera, etcétera. Lo primero que uno puede decir de esta destrucción creativa típicamente capitalista es que es una destrucción alegre, o sea, pareciera que no importan las consecuencias. Finalmente tiene que imponerse la ganancia capitalista, tiene que imponerse la conveniencia de los capitalistas, y por lo tanto, si hay que destruir medio mundo, destruiremos medio mundo. Y lo primero que podemos criticar es que es una destrucción que no tiene ningún criterio conservacionista. Es decir, hay procesos productivos, fábricas, industrias, productos que normalmente tienen larga vida y que pueden seguir siendo utilizables con beneficio para la vida social sin ningún problema, pero que por razones de la ganancia capitalista es necesario jubilar. Digamos, no, no tenemos por qué conservarlos. ¿No? Procesos productivos que podrían conservarse tranquilamente y evitar, por ejemplo, desocupados en masa inútilmente, tienen que ser destruidos simplemente porque en términos capitalistas no funcionan. No hay ninguna idea de la reutilización, salvo que esa reutilización diera ganancia, es decir, la industria de reciclaje. Pero la idea de que antes de destruir algo pensemos en qué podemos hacer con eso que vamos a destruir, es dejado al mercado, no a una planificación racional. Por lo tanto, si el mercado no le encuentra ganancia inmediata, listo, lo destruimos y se acabó. Y ganancia inmediata, por ganancia inmediata me refiero a la ganancia de un capitalista particular o de un grupo de capitalistas particulares. Es decir, la ganancia pensada desde el punto de vista individual del capitalista. Hay cosas que no dan ganancia desde el punto de vista privada, individual del capitalista, pero en términos sociales sí. Por ejemplo, ¿cuántos muertos menos hubiera habido? ¿Cuánto menos gasto en reparar rutas? ¿Cuántos menos accidentes? ¿Cuánta menos polución ambiental? ¿Cuántas menos enfermedades laborales ligadas a ciertos trabajos que son extenuantes y destructivos del cuerpo, se podrían evitar si se tomara una decisión en un sentido o en otro? Por ejemplo, desde el punto de vista individual, de un capital individual, el ferrocarril es algo, digamos, que no da ganancia. Luego viene Menem y lo privatiza o lo cierra. Privatiza lo que da ganancia y el resto lo cierra. La Argentina se llena de camiones, las tarifas no, no, no necesariamente mejoran, los caminos se destruyen por completo. Obviamente los camiones dan ganancia a las empresas de camioneros, pero a costa de transferirle el costo de construcción de los caminos al resto de la sociedad. Es decir, la parte de los impuestos que va a parar a la obra pública para sostener eso, el camionero individual, que la empresa de camiones no lo cuenta. Eso forma parte de la sociedad.
que va a tener que arreglarlo. Ese costo el capitalista no lo cuenta, pero la sociedad sí. Por lo tanto, para la sociedad sería mejor tener ferrocarriles que pierdan plata, que seguramente van a ser más eficientes cuando se saca la cuenta global que un sistema de transporte por camiones. La idea de la minimización de costo de la destrucción. O sea, tenemos que destruir una rama de la producción entera porque no sirve, o un proceso productivo porque no sirve. Bueno, el capitalista simplemente cierra y se lleva su capital a otro lado. Y después arréglense. Por ejemplo, y si mañana cierran todas las industrias de Tierra del Fuego y los obreros de Tierra del Fuego verán, qué sé yo, no es mi problema. El dueño de FATE decidió que cerraba la empresa y bueno, y ya está. El hierro se va a echar a perder, lo que se pueda vender se vende y el resto no importa. Va a haber un montón de empresas ligadas a FATE que van a quebrar y también ese capital que se pierde. Y muchos empleados que se van a quedar en la calle. Y bueno, mala suerte. Así tiene que ser. Así es la destrucción creativa, capitalista. Uno podría decir, claro, porque después, como vos, capitalista individual, no metes en la cuenta todo lo que va a haber que hacer para evitar una masacre social, para evitar que la gente se muera de hambre, etcétera, 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 los subsidios al desempleo que va a haber que pagar y cosas por el estilo, la gente que va a tener que atenderse en hospitales sin obra social y cosas por el estilo, eso al capitalista no le interesa. No es su preocupación, pero al resto de la sociedad sí. Entonces tal vez es más barato mantener funcionando FATE o una empresa que tal vez no tenga la mejor rentabilidad, que largar a toda esa gente a la calle. La rentabilidad social no es lo mismo que la rentabilidad individual. Obviamente, si vamos a destruir algo, lo mejor sería planificar qué vamos a destruir y ordenar ese proceso de destrucción para que ese proceso de destrucción sea lo más conservacionista posible, reutilice lo mejor posible todo lo que quedó, minimice los costos y cosas por el estilo. Bueno, no, esa planificación la pueden hacer los gobiernos, pero no la va a hacer el capitalista. Eh, Obviamente, en esa planificación uno podría decir, bueno, pero acá hay cosas que sirven. Por ejemplo, puedo llevar las computadoras de una fábrica que cierra a una escuela. Y esas computadoras que tienen una capacidad muy importante porque se usan para procesos más complejos, en una escuela común y corriente funcionan y siguen por mucho tiempo funcionando. O se las puede llevar a alguien que la use en su casa, qué sé yo. Eh, Se le pueden dar otros usos al capital puesto allí, digamos, en la quiebra. Eh, entonces, esto nos lleva por un camino que mucha gente identifica con el ecologismo, el ambientalismo, pero en realidad tiene que ver desde un punto de vista marxista y socialista con dos formas de metabolismo social. Por metabolismo social entendemos la forma en que la sociedad se reproduce. Si nosotros prestamos atención a la sociedad capitalista, vamos a ver que se desarrolla a partir de un metabolismo irracional. Es decir, se reproduce en función del interés de una de las partes, que no es lo mismo que el interés de la totalidad. Y por lo tanto no se reproduce con la máxima eficiencia posible para la totalidad. Se reproduce con la máxima eficiencia posible para esa parte, o sea, para el capitalista. Es el capitalista, es la parte la que decide la suerte del todo. Es como si yo dijera que, como yo soy tenista y como soy diestro, lo único que me preocupa a mí es un par de buenas piernas y un brazo derecho hipermusculoso. Después, si mi corazón anda bien, si el resto del cuerpo se desarrolla de forma armónica o cosas por el estilo, no importa, da lo mismo. Bueno, es obvio que eso es un disparate, que no se puede gobernar la totalidad a partir del interés de una sola parte. Y que por lo tanto, cuando se gobierna la totalidad en función del interés de una sola parte, el resultado es que el metabolismo social, la reproducción social, se hace en forma irracional. ¿Irracional para qué? Para la totalidad. Por eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que beneficiar una parte al conjunto en contra del conjunto, que es
digamos, la forma en que funciona la sociedad capitalista, genera una forma de destrucción creativa en exceso destructiva, irresponsable, cruel, innecesaria. Entonces, el problema con los liberales es que se parecen a Nerón, o sea, tañen la lira mientras se incendia Roma. Aceptan como bueno el concepto de destrucción creativa, sobre todo porque enfatizan el aspecto creativo, o sea, no se preocupan por lo que se destruye. Y se abstraen de las consecuencias sociales, o sea, bueno, ya pasará, ya vendrá otro, quién sabe. Y confunde, y nos quiere confundir, nos hace confundir, conceptualmente con la diferencia entre la destrucción creativa como proceso abstracto, ¿no? Con la destrucción creativa capitalista. La destrucción creativa como proceso abstracto es sencillo, o sea, todo cambia y todo cambio supone que lo que está tiene que cambiar, tiene que ser destruido en un sentido estricto. En una entrevista yo daba el siguiente ejemplo, o sea, cuando uno tiene un hijo de 16, 17 años, las relaciones entre padre e hijo se tensan. ¿Por qué se tensan? Y bueno, porque uno era un padre de un chico que tenía otras características. Tenía menos años, dependía más de uno, tenía un criterio menos independiente, tenía menos vida social, etcétera, etcétera, y de repente aparece otro personaje, otro muchacho, que dice ser hijo de uno y que no acepta lo mismo que aceptaba el anterior hijo de uno. No acepta que uno lo rete, lo cuestione, le diga nada. Lo cual está bien, porque hay un punto en el cual uno tiene que soltar ciertos componentes de la vieja paternidad. Dicho de otra manera, en la adolescencia el padre tiene que destruir al viejo padre para construir al nuevo padre. Eso es un proceso de destrucción creativa. En todos lados es así. Una planta solo puede crecer si destruye componentes a través de las raíces y los incorpora como alimentos. Un animal no puede vivir si no caza a otros o come a otros seres vivos y por tanto los destruye. Es decir, la destrucción creativa es simplemente la expresión, más o menos si se quiere, digamos, de fantasía, del proceso de cambio normal de la vida real. Es inevitable. Ahora, que uno considere inevitable la destrucción de la creativa, el proceso de cambio, la transformación, es una cosa, y otra cosa es que detrás de esa cuestión general nos quieran meter como única posibilidad la destrucción creativa capitalista, que tiene las características que ya mencionamos. Obviamente hay, y vamos a enfatizar en eso, hay una destrucción creativa socialista. Hay una forma de cambio social socialista. Hay una forma de modificación de la realidad socialista que no es precisamente la capitalista. Precisamente insistimos con el concepto de planificación, porque el concepto de planificación lleva a un uso racional de lo que tenemos y por lo tanto a un modo conservacionista de modificación de la realidad, un modo de modificar la realidad que es capaz de reutilizar los elementos del pasado, que es capaz de prolongar la vida útil de cosas que no necesariamente tienen que ser destruidas, porque utiliza como principio organizador, como principio que valida o invalida esa destrucción creativa, no la ganancia individual, sino el interés colectivo. Entonces, cuando el gobierno dice, bueno, no te preocupes porque esto es simplemente destrucción creativa, lo que nos está diciendo es, no te preocupes porque esto es capitalismo, así que relájate y goza porque te vamos a violar igual. No te hagas problema, disfrútalo, trata de disfrutarlo porque esto es así, sanguinario, cruel, y no piensa en vos, no tiene nada que ver con vos, no le interesa lo más mínimo lo que a vos te preocupa. Vos lo que tenés que hacer es, te echaron, buscate otro trabajo. No hagas huelga, no ocupes fábricas, no luches, no protestes, acepta la realidad como hay que aceptarla. No hay otra. Y entonces los socialistas dicen, no hay por qué aceptar esto, hay otra realidad posible. Entonces, cuando el gobierno ve lo de FATE y dice que es un caso de destrucción creativa, por un lado está diciendo esto que decimos recién,
ajo y agua. Y por otro lado está diciendo, no se preocupen, esto, digamos, se va a transformar en otra cosa. Mejor, más eficiente, esto, digamos, necesariamente contiene un elemento creativo. Y no necesariamente contiene un elemento creativo. Puede ser precisamente lo contrario, puede ser una destrucción destructiva, porque hay destrucción destructiva. Sí, hay elementos creativos en cualquier proceso de destrucción. Sí, siempre va a haber una nueva realidad. Si tiro de un edificio abajo, hay un elemento constructivo, creativo, a saber, una montaña de escombros. Pero una montaña de escombros en sí misma no sirve para nada. Salvo que se utilice para otra cosa, como punto de partida para otra cosa, una montaña de escombros no sirve para nada. Es una destrucción que todavía está en su momento puramente destructivo. Entonces, cuando vemos el caso FATE, lo que estamos viendo es cómo se destruye una industria, porque FATE es la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia, si se quiere incluso ni siquiera la más dramática, un proceso por el cual millones de argentinos se van a quedar en la calle. Cuando uno lo ve de esa manera, uno se pregunta, bueno, pero esto en la realidad, ¿cómo funciona en la Argentina? Tiene razón Milei cuando dice, bueno, no te hagas problema, los que se funden van a, digamos, a aparecer en otro lado, se van a incorporar a otra realidad productiva y no va a pasar nada. Bueno, no es necesario, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque la destrucción de FATE en la Argentina significa la expansión de la producción de, la, de la industria del neumático en China, por ejemplo. No es que esto es neutro. Se destruye el trabajo argentino, se construye el trabajo en otro lado. ¿Por qué? Porque el gobierno ha optado por privilegiar la importación como mecanismo para bajar la inflación. Entonces el resultado es que acá tenemos un proceso de destrucción destructiva. No, bueno, pero está bien, se pierde en la industria del neumático, pero la gente que queda libre probablemente vaya a otros sectores de la economía. Después vamos a volver sobre este punto, pero no sé de dónde sacan que eso necesariamente tiene que ser así. Tranquilamente pueden no ir a ningún lugar del resto de la economía. De hecho, lo que está pasando hoy en la Argentina es que los obreros que están siendo expulsados de las ramas de producción formales van a la economía informal. Dicho de otra manera, se transforman en Rappi, Uber y compañía. Eh, para la alegría de los tetas de la vida, que creen que eso es maravilloso. No solamente laburan más, están en peores condiciones, no, no, no pueden reproducir su vida en las condiciones que lo hacían antes, sino que genera una situación que ya hemos visto, esa idea de que se esconde la desocupación. Y se esconde la desocupación, ¿qué quiere decir? Y que tarde o temprano, cuando haya tantos remiseros como sucedía en los 90, haya tanta gente de Uber, de hecho ya está pasando, uno de los conductores de Uber que me llevó a la clínica el otro día me comentaba que cada vez está más difícil porque cada vez hay más gente. Hay más gente, por lo tanto la tarifa tiende a bajar por una cuestión algorítmica y además hay menos viajes, con lo cual hay que estar más horas dando vueltas y esperando y funcionando. Y además está la otra cuestión, que la competencia se exacerba por no solamente más presencia de gente que queda desempleada, sino porque como los salarios no alcanzan, porque el costo de vida se atrasa, pero el costo de vida avanza y los salarios no, mucha gente entiende Uber y todas esas aplicaciones como una segunda o tercera entrada de dinero. Es decir, además de los desocupados, hay un sobreempleo. Y encima digamos, por diferentes vías. Por ejemplo, este compañero que trabajaba de conductor de Uber me comentaba que uno de los competidores más complicados son las motos, ¿no? Yo no me subiría a un Uber moto, pero hay gente que sí. Y si uno tiene que ir para el microcentro, hasta puede ser más barato y más rápido. De modo tal que
estamos viendo un proceso de destrucción destructiva escondido detrás de una supuesta construcción de un sistema de transporte de cosas y personas, como los de Uber, Rappi y compañía, que en realidad, digamos, esconden un desempleo que, como un elástico, va a terminar digamos, golpeándote la cara en cuanto la situación sea más grave. Es decir, en algún momento habrá tanta gente laburando de eso que directamente toda esa gente va a quedar en la calle porque hasta ni siquiera va a tener sentido poder trabajar en alguna de esas cosas. Pero bueno, el gobierno dice que hay que aguantarse. Hay que aguantarse y que hay que disfrutar de los mejores precios que producen los, eh, los, eh, las mercancías importadas. Vista desde el punto de vista del gobierno, que quiere una fábrica de 920 personas y un capitalista, digamos, pierda su empresa, significa que, digamos, ese proceso destructivo afecta a unas pocas personas comparadas con los 45 millones de argentinos, pero en realidad los 45 millones de argentinos se benefician de ruedas más baratas, de neumáticos más baratos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿El beneficio de 45 millones de consumidores o el beneficio de un puñado de personas? Obviamente, este argumento de que 45 millones de personas se benefician y ese beneficio es mucho más amplio que el perjuicio que puedan tener 900 empleados y un burgués, suena inmediatamente razonable. El problema es cuando ese proceso no afecta simplemente a un burgués y a 900 empleados, a una fábrica de neumáticos. El problema es cuando eso se extiende a toda una economía. Y si en toda la economía se produce esa destrucción destructiva, lo que vamos a ver de la Argentina es una montaña de escombros y no un nuevo país. Obviamente el gobierno dice, no porque la Argentina no tiene por qué producir todo, cosa que es razonable, no hay ningún país en el mundo que produzca todo. La Argentina no tiene por qué producir cosas que no puede producir, que otros producen mejor y que es mejor confiar en el comercio internacional. Que digamos, produzcamos lo que podemos producir bien y el resto lo compramos. Obviamente, y Sturzenegger lo puso por escrito en un tweet y yo se lo critiqué en esta columna mía de perfil que están viendo aquí y que les dejo el link en la descripción. Según Sturzenegger, basándose en la teoría de comercio internacional de Ricardo, a la corta o a la larga los países se especializan en lo que son relativamente más eficientes y eso es lo que genera mayor productividad para todos y un mecanismo virtuoso de crecimiento conjunto. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de la teoría de comercio internacional de Ricardo, los países deben especializarse en aquello que relativamente produce mejor que otros, no en sentido absoluto, sino en sentido relativo, y los países que hacen eso logran avanzar, desarrollarse, crecer. Como explico en este artículo que señalé, la idea puede ser refutada en forma inmediata en términos empíricos, es decir, si el mundo, gracias al libre cambio, tiende a achicar la distancia entre naciones porque todos los países se desarrollan siguiendo las líneas de su mejor capacidad relativa en relación a ciertos bienes, el resultado es que tenderíamos a ver un mundo plano, es decir, un mundo en el cual no hay grandes diferencias entre países y no hay grandes diferencias entre regiones. Y en realidad lo que uno ve, desde que la teoría fue formulada por Ricardo allá por 1820, o sea, ya hace más de 200 años, es que la jerarquía entre países se mantiene. De hecho, en general, los países que ya eran los primeros países del mundo a fines del siglo XIX siguen siéndolo hoy. Obviamente hay algunos países que se han colado en el top 10. China, por ejemplo, o Corea del Sur, pero no lo han hecho gracias al libre cambio, no lo han hecho siguiendo a Ricardo. Brevemente, no queremos extendernos demasiado, pero la teoría de Ricardo dice que si dos países comercian entre sí,
El ejemplo que él da es entre Inglaterra y Portugal. Puede suceder que alguno de esos países tenga ventaja absoluta sobre el otro, pero a la corta o a la larga esa ventaja absoluta va a ser pospuesta en relación a la ventaja relativa. Y acá tenemos el cuadrito este que están viendo, ¿no? Donde Ricardo compara las productividades y los precios de Inglaterra y Portugal en relación a dos bienes, tela y vino. ¿Qué vemos en ese cuadrito? Vemos lo siguiente. En el punto de partida inicial, Inglaterra tiene una desventaja absoluta en relación a Portugal. Fíjense, produce tela en 100 horas con un costo de 50 onzas de oro. La onza de oro es una medida de la época en que se escribe Ricardo. Mientras que Portugal produce el mismo bien en 90 horas con un costo de 45 onzas. Obviamente, ¿quién va a venderle a quién? ¿Inglaterra a Portugal o Portugal a Inglaterra? Portugal a Inglaterra. En el caso del vino, Inglaterra produce el vino en 120 horas y su costo es de 60 onzas. Portugal, por el contrario, produce en 80 horas con un costo de 40 onzas. Otra vez que va a vender vino va a ser Portugal, porque Inglaterra tiene una desventaja absoluta en los dos bienes. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde Ricardo introduce la teoría cuantitativa del dinero y supone un flujo libre de divisas y un intercambio sin ningún problema, sin ninguna cuestión que interrumpa el flujo de, en esa época, oro entre un país y otro. ¿Qué va a suceder? Portugal le vende a Inglaterra, Inglaterra no tiene con qué pagar más que con sus reservas de oro. Paga con sus reservas de oro y el resultado es que el oro se amontona en Portugal. Como el oro se amontona en Portugal, aumenta la cantidad de moneda frente a la cantidad de bienes y por lo tanto hay inflación. Los precios suben en Portugal y eso va a hacer que Portugal pierda las ventajas competitivas que tenía. Y entonces va a producirse el fenómeno inverso, porque al mismo tiempo, como hay poco oro en Inglaterra, el resultado es que los bienes se van a abaratar en relación al oro, porque hay muchos bienes y poca moneda. Conclusión, Inglaterra se va a hacer más competitiva. El resultado de esto es que entonces ahora la que va a vender es Inglaterra. En algún momento este proceso de intercambio, que pasa de un lado a otro, va a hacer que va a igualar a los dos países. Es decir, en algún momento cada país se va a especializar en aquella producción para la que tenga la ventaja competitiva relativa mayor. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, vemos que ¿dónde está la mayor ventaja de Portugal? En tela, no, en tela lo separan 5 onzas de oro. En cambio, en vino lo separan 20. Por lo tanto, lo que va a suceder es que Portugal va a vender mucho vino, eso va a enviar mucho oro a Portugal desde Inglaterra, eso va a hacer que los precios de Portugal suban y ni bien esos precios de Portugal suben por encima de la ventaja competitiva que tiene en relación al otro bien, en relación a la tela, que va a ser una subida relativamente corta porque la ventaja que tiene ahí es pequeña, el resultado es que el vino, la tela portuguesa se va a encarecer y rápidamente va a ser competitiva la tela inglesa. Entonces el sistema se va a equilibrar, ¿sí? La potencia del vino portugués hace que, mediante estos mecanismos de intercambio monetario internacional que describimos, hace que la tela portuguesa pierda competitividad rápidamente frente a la tela inglesa. En ese punto, los dos países van a lograr un intercambio equilibrado y una situación monetaria relativamente equilibrada, porque cada uno se va a especializar en aquello que es más rentable para cada uno, ¿sí? Tendría que
suceder o una intervención del mercado o una catástrofe natural para que ese equilibrio se rompa. Simplemente con que los flujos monetarios y de bienes estén garantizados, o sea, simplemente con el libre cambio, cada uno de los países se va a especializar en lo que mejor hace. No es una decisión voluntaria, sino simplemente el resultado de esta dialéctica entre los bienes y la masa monetaria. Obviamente, esta teoría está mal. Está mal por lo que decíamos antes, es decir, si esto fuera cierto, hoy veríamos un mundo plano, un mundo donde todos los países, a la corta o a la larga, ya pasaron 200 años desde que Ricardo elaboró esta teoría, los países hubieran llegado a un equilibrio general. No, no es esa la situación. La situación es otra. La situación es que las desigualdades entre países siguen existiendo, se profundizan, los que siempre ganan, y el que se cuela no es precisamente apostando al libre cambio. Hay toda una crítica más elaborada que estoy haciendo. Acá tienen la de Anwar Shaikh, un marxista americano-pakistaní, creo que ahora es más keynesiano que marxista, pero es un gran economista que hace una crítica muy profunda de la teoría económica desde el intercambio internacional de Ricardo, y señala varias cosas, no vamos a entrar en eso porque no nos interesa, y es que la teoría de Ricardo en realidad es inconsistente con su propia posición teórica general. Es decir, Ricardo es un defensor de la teoría del trabajo, y acá en esta explicación del intercambio internacional está haciendo valer el movimiento de los precios en función de la masa monetaria y no en los cambios en la producción. Por otro lado, Ricardo ignora el intercambio real y cómo se produce el intercambio real. El intercambio real, el mundo no son dos países, el mundo no son dos ramas, el mundo es bastante más complejo, y entonces, digamos, cuando uno introduce esa complejidad, uno podría responder a la pregunta que hace Ricardo. Si Portugal no puede venderle nada a Inglaterra y tiene que comprarle todo, entonces no hay negocio ni para Portugal ni para Inglaterra, porque tarde o temprano Portugal no tiene con qué afrontar el pago de las importaciones, y por lo tanto no va a importar, y por lo tanto Inglaterra no va a exportar. Por empezar, porque Portugal puede exportar otra cosa a otros y digamos, sostener el déficit con Inglaterra con el déficit con otros, que es más o menos lo que hacen sistemáticamente los países. Pero por otro lado, porque hay otras formas de equilibrar esto, unas formas bastante negativas para el país que pierde. Veamos el caso argentino. ¿Cómo se equilibra la falta de divisas que hace que la Argentina cada 2 por 3 se quede sin dólares y no pueda seguir importando y tenga que pagar su deuda y cosas por el estilo? Y básicamente devaluando el trabajo local. Y entonces, mediante inflación, mediante la devaluación, mediante el endeudamiento. Entonces el país empieza a comerse a sí mismo y va a los tumbos de crisis en crisis. Esa es la historia argentina de los últimos 70 años. Es decir, perfectamente puede mantenerse el intercambio internacional a pesar de que no se produzca ese proceso de igualación, no se produzca ese proceso de equilibrio de las cuentas internacionales. Eso explica por qué la teoría de Ricardo no es buena para explicar el intercambio internacional en general, y mucho menos el argentino. Es decir, en la Argentina, la apertura de las importaciones a las importaciones, lo que da por resultado es un proceso de destrucción destructiva que se contradice con la teoría del intercambio internacional de Ricardo, porque la Argentina va a apelar a una destrucción de las condiciones de vida de su población, o sea, devaluar el trabajo local, pagar digamos, cada vez menos a sus trabajadores, endeudarse y, sobre todo, devaluar su moneda. Y esos procesos pueden durar décadas. De hecho, la Argentina hace 7 décadas que está en eso. De manera tal de que no es cierto que abriendo los mercados, la Argentina va a enfrentar un proceso de destrucción creativa. Puede enfrentar un proceso de destrucción destructiva. Y no es cierto que esa apertura del comercio internacional va a dar como resultado una especialización de la Argentina en lo que es más eficiente relativamente. Puede dar como resultado una catástrofe general, o, como lo más probable, que la Argentina
se especialice en aquello que realmente puede exportar, pero que eso no alcance para el conjunto de la sociedad, porque lo que no está dicho en la teoría de Ricardo es que esa especialización necesariamente va a resultar en un motor para el conjunto de la sociedad. Tranquilamente puede suceder que la sociedad menos desarrollada adquiera una estabilidad macroeconómica especializándose en aquello que puede producir. Agro, minería, se cayó, vaca muerta. Y que eso permita que una parte muy grande de su población no participe de ese desarrollo, que solo participe una minoría. El resultado será una sociedad en la cual el conflicto social será endémico, donde la miseria será endémica y donde la realidad aguantará mientras se pueda reprimir las consecuencias de esa destrucción destructiva y de esa teoría del comercio internacional ricardiana aplicada exitosamente, salvo que para un país que no puede soportarla, que no puede darle de comer a toda su población. Entonces, las bases teóricas del gobierno, si es que la expresión bases teóricas para un gobierno de brutos e ignorantes como el de Milei es una expresión válida, ¿no? Por mucho que digan, Milei es una bestia en términos económicos, Sturzenegger es un ignorante completo y un sinvergüenza, y Caputo es un simple trader adicto al riesgo con plata ajena. No estamos en manos de gente que sabe, estamos en manos de ignorantes muy peligrosos. Entonces, esta gente va camino a destruir el país, va camino a crear una condición de vida en Argentina insoportable. Y las ideas con las cuales se supone que tenemos que entender la realidad son disparatadas. Ni la destrucción creativa existe en la Argentina, ni el comercio internacional al estilo ricardiano va a hacer que la Argentina funcione, y si hace que funcione, aunque sea medianamente ordenada en forma macroeconómica, va a ser una orden insoportable, porque a esa Argentina le sobran 20 o 30 millones de habitantes. Vayamos ahora entonces al caso FATE concretamente. ¿Por qué? Por muchas razones, porque un caso particular no necesariamente invalida una teoría general. Es decir, el caso FATE fue, está siendo promocionado por los opositores del gobierno como la muestra de hacia dónde lleva la política económica del gobierno. Por el contrario, la estrategia del gobierno es tratar de demostrar que el caso FATE es un caso individual, que se debe a problemas específicos de FATE y no que se debe a la política del gobierno. Que la política del gobierno está saneando una economía en la cual hay muchos que van a caer no por las consecuencias de la política económica, sino porque no reúnen las condiciones para, sobrevivir adecuadamente. Entonces, la política del gobierno en torno al caso FATE es tratar de, mostrar que el caso FATE, es una expresión muy particular, muy específica, de lo peor del empresariado argentino. Así, el caso FATE es el caso de la casta empresauria, por decirlo de alguna manera. Hay un tuit del Gordo Dan, ¿no? Siempre es bueno escuchar a los más bestias, porque cuanto más bruto se es, con más brutalidad se expresan las cosas y por lo tanto de una forma más simplificada se ven los argumentos. Muchas veces la gente, cuando es demasiado sofisticada intelectualmente, enturbia las cosas y hace que la realidad no salga a la luz con tanta facilidad. Entonces a veces es bueno escuchar a las bestias, porque las bestias hablan como lo que son, bestias, y le dicen las cosas así de una. Y acá tenemos este tuit del Gordo Dan, dice: este es Javier Madanes, dueño de FATE y Alvar, con una fortuna estimada en 1.500 millones de dólares según Forbes 2024. Es la persona número 12 más rica de la Argentina. Amante de los gobiernos kirchneristas, durante las gestiones de Néstor y Cristina multiplicó
varias veces su patrimonio gracias a cuantiosos subsidios y créditos blandos para la expansión de Alvar y cobrando a los pobres argentinos encerrados en el zoológico kirchnerista hasta 3 veces más que en el exterior por los neumáticos de FATE. Fanático de Moreno y defensor del cepo cambiario de Infinitum, fue además uno de los principales aportantes de la campaña de Alberto Fernández. Hoy declara la quiebra porque se abrieron las importaciones. ¿Podés creer? Sí, puedo creer. ¿Qué está diciendo este personaje siniestro del Gordo Dan? Está diciendo que FATE tenía que quebrar porque estaba, digamos, manejada por un tipo inescrupuloso que la hizo quebrar a propósito para seguir con sus negociados particulares y personales. Suena un poco raro el tuit de Gordo Dan. Si uno lo piensa desde el punto de vista libertario, uno diría, bueno, esto suena muy kirchnerista, este tuit lo podría haber escrito Guillermo Moreno. ¿Por qué digo esto? Y porque, ¿qué tiene que ver con la quiebra de FATE, la situación de la economía argentina, etcétera, etcétera? Que Madanes tenga mucha plata. Desde un punto de vista libertario eso no tiene nada que ver. Que tenga mucha plata quiere decir que es un tipo exitoso, que ha sabido crear riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no veo la razón por la cual se lo critica por un millonario. Eso es una crítica que uno puede decir esquinarista o de izquierda. Por otro lado, la idea de que ganó plata con el kirchnerismo y que recibió subsidios y cosas por el estilo, también. Un empresario tiene que hacer plata y desde el punto de vista libertario está bien que haga plata de la manera que le parezca mejor hacerlo. De hecho, digamos, Milei ha dicho que se puede hacer plata con el comercio de niños y cosas por el estilo. O sea, no veo cuál es el problema que un empresario reciba subsidio del Estado y obtenga ganancias aprovechando situaciones como esa. De última, eso es lo que los empresarios hacen, está bien que lo hagan, digamos, está bien que ganen plata, no hay que ser envidioso, ¿no? Por otro lado, se dice, se lo critica porque Alvar recibió cuantiosos subsidios y créditos blandos. La primera cuestión que hay que señalar es, ¿qué es el RIGI entonces? El RIGI es eso, es un conjunto de subsidios para empresas. ¿Qué es la reforma laboral? Es un conjunto de subsidios para empresas. De hecho, el gobierno acaba de hacer votar el FAL, que es un fondo de asistencia laboral que va a ser pagado directamente por el ANSES. Dicho de otra manera, el gobierno ha decidido subsidiar a todos los empresarios con... subsidiar es el despido. Para los empresarios despedir gente va a ser gratis porque lo va a pagar la propia gente con sus impuestos. El ANSES. Digamos, el caso de Alvar, como se menciona aquí, es también complejo, porque en realidad Alvar no caza en el zoológico. Alvar es una empresa que exporta. De hecho, el aliado de Milei, mejor dicho, el papá de Milei, no el señor Milei, sino el señor Trump, digamos, ha puesto a Alvar en una condición compleja, no precisamente porque las empresas norteamericanas sean más eficientes en la producción de aluminio, sino porque le ha impuesto una tarifa del 50%. Y por más que Milei, digamos, sea su principal perrito faldero, Alvar, igual que Techin, sufren la competencia desleal de las empresas norteamericanas, simplemente porque Donald Trump ha decidido que es así, porque les encajó un arancel del 50%, una especie de cepo norteamericano a las exportaciones argentinas. Esta idea de que Madanes es fanático de Moreno y del cepo infinito, bueno, el cepo, que yo sepa, todavía existe y no tiene fin y no tiene un fin a la vista. Se podrá decir que es un cepo más finito o no tan grueso como el anterior, pero la comida argentina sigue encepada. Por otro lado, esa idea de subsidios y cosas por el estilo. Cuando uno tiene un dólar artificialmente bajo, lo que está haciendo es subsidiar la producción extranjera a costa del trabajo de los argentinos. De modo tal que Madanes no hace nada distinto de lo que hace cualquier capitalista.
El gobierno de Milei no hace cosas muy diferentes de las que hace el gobierno kirchnerista, y la idea de que hay que cuestionar a un empresario porque cierra una empresa y tiene mucha plata es extraña el discurso libertario. Ahora se acuerdan de eso, ¿no? Por otro lado, que puso plata en la campaña de Alberto Fernández. O sea, desde el punto de vista de Gordodán, habría que fundir a todos los empresarios que no piensan como el gobierno o que apoyan otras perspectivas. Qué bonito eso, no suena muy de lógica mercantil, suena más bien de lógica mercantilista, más bien de lógica, si se quiere, kirchnerista, donde se mezcla la economía con la política y hay empresas que ganan porque son elegidas para ganar, es decir, un capitalismo de amigos, ¿no? Y no nos preguntemos, para no entrar en camisa de once varas, por los aportantes a la campaña de Milei, porque vamos a encontrarnos con sorpresas, ¿no? Lo que uno podría preguntarle a Gordodán, al pedo, porque no va a poder responder, porque es una bestia, es por qué el gobierno no hace nada, diciendo las cosas que dice el Gordodán. Es decir, el Gordodán dice que el gobierno le dio a Madanes un montón de subsidios, o sea, plata de los argentinos se fueron a parar a esa empresa. Entonces, ¿por qué el gobierno no hace nada en relación a ATE en defensa de los recursos que el Estado Nacional se dio a Alvar? Está viendo como una persona corrupta y avivada y un empresario echa a trabajadores a la calle y no hace nada. El mercado interno se resiente, se genera más desocupación y el gobierno no hace nada. La estructura industrial se desarma, las fuerzas productivas se pierden y el gobierno no hace nada. Yo entendería que sucediera eso, o sea, que el gobierno no hiciera nada frente a semejante cosa si el punto de vista del gobierno fuera cabalmente libertario, pero este tuit de Gordodán está mostrando otra lógica de pensamiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque en realidad para el gobierno es muy difícil argumentar contra FATE sin tener que asumir algo muy obvio, que FATE se cae, primero que nada, por la política del gobierno. Como vamos a ver, FATE tiene unos cuantos problemas, pero lo que detona la caída de FATE es la política del gobierno. Y el gobierno se ve obligado a tirar la pelota afuera, a usar otros argumentos. ¿Mm? ¿Para qué? Para no tener que enfrentar la realidad. ¿Mm? Para no tener que enfrentar que es su política la que está destruyendo estas empresas. Obviamente, esto parecería una defensa de Madanes, y no lo es, como tampoco es una defensa de Techín y de Roca. El problema es que aquí vemos enfrentadas dos perspectivas. La perspectiva del gobierno, que enfatiza la lógica del consumidor. La lógica del consumidor es: se abren las importaciones, se funden empresas, hay unos pocos que van a sufrir, los ligados a esa empresa, pero los 45 millones restantes van a vivir mejor porque van a pagar más barato las cosas. Eso se podría caracterizar como pan para hoy y hambre para mañana, porque en algún momento este proceso destructivo va a hacer que nadie pueda consumir, porque para poder consumir es necesario ser productor. Y si vos no producís absolutamente nada, no vas a poder importar nada porque no vas a tener con qué pagarlo. Dicho de otra manera, el gobierno, la filosofía del gobierno, en el contexto argentino real, en la vida económica real de la Argentina, lo que está produciendo es la destrucción generalizada de las condiciones de producción de la industria argentina y destruyendo la vida de las personas asociadas a esa producción. Obviamente, del otro lado, ¿qué hay? Un tipo que va a defender a rajatabla el mercado interno, que va a defender a rajatabla los subsidios para los empresarios, que va a defender a rajatabla los intereses de sus empresas. Obviamente va a pedir más Estado y va a pedir un Estado que lo subvencione. Dicho de manera, Madanes es la expresión del Estado bobo peronista, del Estado que subsidia empresas a tontas y a locas sin preocuparse por ninguna otra cosa. Obviamente es bobo en términos de eficacia económica,
no es nada bobo en términos de intereses concretos, porque efectivamente cuando Milei denuncia a los empresarios, cuando Milei denuncia a el sistema corrupto del capitalismo de amigos y cosas por el estilo, a la casta empresaria, tiene razón. Lo que pasa es que acá tenemos ese ejemplo de ese meme típico del hombre araña, ¿no? De varios hombres araña que se señalan unos a otros como diciendo la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Los dos tienen razón en lo que dicen. Sería necesario pagar más barato las cosas, no financiando empresarios que cazan en el zoológico, pero al mismo tiempo sería necesario reformar, modificar, destruir creativamente esa realidad, no simplemente destruyendo las empresas, tirando el bebé con el agua sucia, sino armando una realidad que sea más eficiente. Ninguno de los dos son solución, entonces los dos son expresión del mismo problema, los dos son expresión de los mismos límites, es decir, los dos son parte del problema y no de la solución. Es el mismo dilema de siempre. El peronismo construye una realidad imposible, la de una economía mercadotecnista, prebendaria, etcétera, etcétera, y el liberalismo supone que rompiendo esa situación se arreglan las cosas espontáneamente. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que el liberalismo cree que el mercado solo va a ordenar las cosas de la manera más eficiente posible para un país como la Argentina y lo va a resolver los problemas. Y a Madanis y los peronistas no les interesa, simplemente dame el subsidio. Así que vamos de dame el subsidio, te lo quito, vamos de crecimiento de una industria inútil a la destrucción de una industria inútil. El problema es que esa industria inútil, cuando crece, empeora los problemas, cuando decrece, empeora los problemas. Dicho de otra manera, cuando gobiernan los peronistas, a corto plazo la economía crece para explotar después, cuando gobiernan los liberales, la economía explota como consecuencia de las contradicciones que tiene la industria y la economía argentina en general. Obviamente esto significa que la Argentina está condenada a esta dialéctica del fracaso, está condenada a seguir en este pantano en el cual gobiernan unos años los liberales y después del gobierno de los liberales llega el gobierno de los peronistas y después el de los liberales y cosas por el estilo. No, no es necesario. Primero veamos cuál es el problema real de la economía argentina. El problema real de la economía argentina no es un empresario corrupto, aunque es un problema, por supuesto, ni es la falta de libertad de mercado. El problema de la real de la economía argentina, ya lo hemos explicado muchas veces, lo definimos en este libro como un ingreso al pantano, del cual no podemos salir, pero básicamente estamos hablando de una economía que tiene un muy serio atraso de la productividad del trabajo. Es decir, una economía muy atrasada en términos tecnológicos. Y en el escenario mundial en el que estamos, esta economía tiene que enfrentar a competidores muy poderosos, competidores que son tan poderosos que han creado un nuevo escenario mundial. Ese nuevo escenario mundial no es la Argentina la única que tiene el problema. Dicho de otra manera, el ingreso de China al mercado mundial, su expansión, pone en cuestión a todo el sistema, no solamente a la Argentina. No es que la Argentina no soporta la competencia de productos importados de cualquier lado. La Argentina no soporta la competencia de productos importados chinos sobre todo. Pero es lo mismo que le pasa a Alemania. Es lo mismo que le pasa a Europa en general, es lo mismo que le pasa a Estados Unidos. O sea, China está reventando a todo el mundo, no solamente a la Argentina. Con lo cual, en este contexto, si en la década del 70 el liberalismo tipo Martínez II era ya un disparate, imagínense ahora donde los que no pueden competir no son solamente países de cuarta como la Argentina, sino las primeras potencias del mundo. Japón no puede competir con China. Hay un problema de escala muy grande que genera una diferencia tecnológica gigantesca. La escala es tan grande en China que es posible aplicar procesos productivos muy eficientes. Con una escala tan chica como la que opera en Argentina, los procesos productivos no pueden ser tan eficientes. Es así de sencillo, no pueden ser tan eficientes. Para que aumente la división del trabajo y el trabajo se haga más eficiente, eso ya lo decía Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, es necesario que que un país produzca para un mercado cada vez más amplio. Es decir,
la división del trabajo es una función del tamaño del mercado. Cuando uno tiene un mercado de 1.300 millones de habitantes, tiene una escala productiva y por lo tanto puede aplicar técnicas y procesos infinitamente más eficientes que cuando uno tiene un mercado de 45 millones. Es obvio que la Argentina podría tener un mercado más amplio, podría tener un mercado de 7.000 millones de personas si exportara, pero el problema es que el atraso productivo es tan gigantesco que es necesario un esfuerzo descomunal para poder entrar al mercado mundial. Eso está muy lejos de las posibilidades de los capitalistas argentinos. Conclusión, la simple apertura del mercado los va a fundir a todos, no va a quedar nada, no va a quedar nada. Por otro lado, en China, el crecimiento y la dinámica del capital es tan grande que genera dinámicas muy sinérgicas, es decir, crece la industria, crece el comercio se hace más eficiente, aumenta la conectividad, y hay empresas como BID, la empresa de autos eléctricos que acaba de destronar a Tesla, que hasta tiene sus propios barcos para llevar sus exportaciones de autos. Es decir, se producen mecanismos de sinergia muy poderosos que abaratan los costos sistémicamente, porque se construye la ruta de la seda, porque se construyen grandes conexiones portuarias, rutas, puentes. No hay más que meterse en YouTube y ver la cantidad de cosas gigantescas que construyen los chinos y que lo construyen en una fracción del tiempo. ¿Por qué es tan cara la vivienda en Argentina? Porque el ciclo de producción de una casa en Argentina son casi un año. En un país como China son un mes con toda la furia. Conclusión, bueno, hay una diferencia productiva, una diferencia de productividad tan grande que virtualmente es imposible para el capital en la Argentina o para la Argentina como organización productiva alcanzar a China así de la noche a la mañana simplemente con abrir el mercado. Es una estupidez. Y eso no se va a corregir porque, porque ataquemos los salarios. O sea, los obreros del neumático en Argentina, para seguir con el ejemplo de FATE, ganan casi el doble que los obreros de China. Obviamente, uno podría decir, bueno, bajen los salarios a la mitad, pero eso no va a ser necesariamente más barato o competitivo el neumático argentino, porque el neumático argentino los neumáticos en general se componen de muchas más cosas que bienes salario. Por lo tanto, con bajar los salarios no alcanza. El gobierno cree que la reforma laboral, por ejemplo, puede modificar la productividad del trabajo en la Argentina y hacer que la Argentina despegue. Es decir, va a haber una destrucción creativa, muchas empresas se van a destruir, pero si modificamos, si hacemos reformas estructurales, lo que vamos a examinar en una columna específica bajo el nombre El mito de las reformas estructurales, vamos a mejorar la competitividad de las empresas. Y no es cierto. La competitividad de las empresas no va a mejorar demasiado por eso. Por ejemplo, que pongan un FAL, un fondo de asistencia laboral virtualmente gratuito para los empresarios, no significa nada, porque en una economía que no crece, que no crea empleo, no hay nadie a quien tomar y por lo tanto la ventaja de despedirlo fácilmente existe, simplemente porque si no tengo ningún negocio que hacer. ¿Qué me preocupa? ¿Qué tan barato voy a poder despedir a un obrero que de entrada no voy a tomar simplemente porque no tengo ningún incentivo para emplear gente? Lo mismo con el banco de horas o el escándalo de las licencias inventadas por el cínico Sturzenegger. Son absurdas. En una economía en crecimiento esas cosas no pesan demasiado. En una economía que no crece no tiene ninguna importancia. Y no se va a achicar la distancia tecnológica, la distancia de economía de escala con un competidor como China, por 4 o 5 mangos que se van a ahorrar los empresarios con eso. Entonces, lo que estamos viendo, ¿no? Es que la presencia de China tiene más que ver con la crisis de FATE que lo que pueda, digamos, uno decir acerca de las cualidades personales de Madanes. O de los empresarios en Argentina. Ciertamente eso es un problema, ciertamente eso hay que combatirlo, pero no vas a sacar de ahí ninguna solución general. Eso es una tontería y cuando apelás a eso para explicar esta situación, lo que estás haciendo es tirar la pelota afuera, es tratar de no pensar las condiciones
en las que están operando las empresas en Argentina gracias a la política de Milei. Y cuando uno examina la política de Milei, dice, bueno, con un alineamiento con Estados Unidos como el que se tiene, así, gratuito, que hace que Estados Unidos te firme un tratado de libre comercio donde la inmensa mayoría de las cosas son derechos que los Estados Unidos adquieren y la Argentina, a lo sumo, recibe como regalo una cuota mayor de carne, es decir, una especie de renovación del pacto Roca-Runciman, mientras el acero y el aluminio argentino, que son competitivos porque se exportan, no pueden entrar a Estados Unidos porque Estados Unidos le pone un arancel. Es decir, porque Estados Unidos es cualquier cosa menos un gobierno liberal. Con esta apertura indiscriminada, donde se permite que entre cualquier tipo de producto, más, se eliminan mecanismos pararancelarios que sirven como protección, encubierta muchas veces, pero también sirven como protección general para la población. Es decir, uno no puede importar cualquier cosa sin saber en qué condiciones está hecho, si es contaminante o no es contaminante, y cosas por el estilo. Acá, dale que va, entra cualquier cosa. Es más, los productores locales a veces tienen problemas más serios que los importadores. Y a los importadores se les permite importar cosas que a un productor local no se le permite producir. Con un dólar bajo, obviamente el dólar argentino está bajo, no hace falta decirlo, muy con muchos argumentos está a la vista. Cuando la gente se raja de vacaciones al extranjero y es más barato irse a Europa que Mar del Plata, no hay mucho más para decir. Entonces no se puede producir ni para el mercado interno ni para la exportación. Entonces el gobierno lleva adelante una estrategia mística. Vos tirate nomás, o sea, dejá que entre el mercado, dejá que entren las importaciones y no importa, va a haber una destrucción, pero tranquilo, porque detrás de esa destrucción viene la creación. Bueno, eso es irresponsabilidad pura, eso es una estupidez, y es una perspectiva mística, ideológica, irracional, religiosa. Podríamos seguir ahora con esto, pero me interesaría cerrar esto antes de cerrar esto, decir qué haría Vía Socialista, el socialismo con FATE. Por empezar, lo que vamos a decir tiene que ver con el conjunto de empresas como FATE, es decir, empresas que tienen dificultades de competitividad mundial, que cazan en el zoológico y que por lo tanto elevan el costo argentino y que no pueden ser toleradas. Obviamente también hay que hacerse cargo de la urgencia, es decir, la empresa acaba de cerrar. Y lo primero que hay que decir es que FATE tiene que ser estatizada. Es decir, no podemos dejar caer a FATE, por la simple razón de que no podemos dejar a esa gente en la calle y que en todo caso habrá que ver cómo manejamos la situación, pero primero que nada la empresa tiene que seguir funcionando. Dicho de otra manera, hay que estatizarla. Obviamente vamos a hacer una evaluación fiscal, impositiva, legal de la situación de FATE. ¿FATE le debe plata al Estado? ¿FATE ha pagado todas sus cuentas? ¿FATE no tiene que rendir cuentas por subsidios que se le han entregado? ¿FATE no tiene que devolver créditos o cosas por el estilo? Dicho de otra manera, vamos a tratar de estatizarla gratis, en el sentido de hacerle sentir a su dueño que tiene que devolver todo eso que como empresario asociado a la caterva kirchnerista supo, apropiarse. No vamos a darle una salida de oro, un puente de oro a FATE, como por ejemplo Chávez le dio a Techín en Venezuela. Vamos a reivindicar la propiedad social de FATE a partir de todo lo que FATE recibió, precisamente por cazar en el zoológico. Pero por otro lado hay que hacer una evaluación sectorial. ¿Realmente es viable la industria del neumático en la Argentina? Porque tal vez no es viable. Tal vez no es viable. Si es viable, el camino es uno. Si no es viable, no es rentable, no es competitiva, se pierde más de lo que se gana, etcétera, etcétera, entonces el camino es otro. Obviamente, supongamos que FATE o la industria del neumático en Argentina es viable, pues entonces tenemos que invertir en la empresa, tenemos que armar una política de campeones, es decir, FATE es nuestra empresa insignia en la industria del neumático. Tenemos que reconstruir el tramado industrial en torno a FATE y tenemos que hacer que FATE se transforme en una potencia exportadora. Dicho de otra manera, tenemos que reutilizar el capital que los capitalistas dejarían caer sin ningún problema,
y transformarlo en una nueva fuerza productiva. Obviamente, esto es un ejemplo con una empresa. Esto es lo que hay que hacer con todas las empresas FATE, con todas las empresas que están atacadas por la misma enfermedad, su incapacidad competitiva, su limitación al mercado interno, sus limitaciones de escala y de tecnología. El caso de FATE es una empresa que está ahí al borde. FATE tranquilamente podría ser una empresa exportadora dentro de ciertos límites y con cuidado en relación a China. Con China hay que hacer algo. ¿Sí? Con China hay que hacer algo. No es tan alegre la cosa. No se puede tan alegremente decir, sí, dale China. No. No hay que romper relaciones, no hay que, digamos, evitar todo comercio con, pero sí hay que imponerle condiciones como hacen en los países que están manejados por gente medianamente inteligente, tipo México o Brasil. Entonces, no hay que hacerlo tampoco a tontas y a locas, tipo Trump, hay que hacerlo con un criterio de planificación inteligente. FATE es entonces el punto de partida de una industria nacional de neumático competitiva, capaz de penetrar en el mercado mundial, capaz de mejorar la posición competitiva de Argentina, de elevar la sinergia de la productividad argentina. Bueno, y con eso, digamos, repetimos lo que dijimos al comienzo. Nos oponemos a Milei no en defensa de Madanes, sino en defensa de un proceso de destrucción destructiva. Un verdadero proceso de destrucción creativa tiene que tener otras características en la sociedad en general, en el capitalismo en general. Es decir, tenemos que abandonar el progreso capitalista e ir por un progreso de otro tipo, pero en el caso argentino en particular, porque la Argentina está más necesitada de socialismo que ningún otro país. El socialismo es el único sistema y la única forma de pensar la realidad que puede hacer que la Argentina despegue, que haga un proceso de destrucción creativa, pero planificado, racional, que piense en el interés general y en el interés particular y que sea capaz de guiar durante un largo periodo el desarrollo de las fuerzas productivas que haga que la Argentina pueda sostener con mejores condiciones de vida su población que hoy va camino a Belindia. Entonces, si no queremos Belindia, una minoría que vive como en Bélgica y una mayoría que vive como en la India, si no queremos eso, entonces es necesario que pensemos otra vez esa fórmula que decimos en este libro, Argentina 2050. Corea del Sur más Suecia. Nos vemos la próxima.